Pasamos la palabra a Onik. Onik, por favor, le doy la palabra. Buenas tardes a todos. Hoy nos honra con su presencia el doctor Juan Gabriel Tocatliano. En esta incertidumbre que vivimos en el mundo, para poder entender hacia dónde vamos, dónde está el poder, quién gana, quién pierde en esta locura de las guerras, incluyendo la terrible situación de Armenia. Y también esto es válido para nuestro país, Argentina. Juan, espero que nos puedas clarificar un poco el panorama. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como sabe Nick, Miguel, para mí es siempre un honor y un orgullo compartir estos encuentros con ustedes. Han sido muy generosos en invitarme en ya varias oportunidades. Y quiero partir de una idea central, pero antes de esa idea, a su vez, explicitar que la perspectiva cuenta al analizar ya sea la política internacional o la política interna. Seguramente si yo fuera un practicante de la política internacional, es decir, un funcionario, un diplomático, alguien en funciones, tanto nacionales como internacionales, abordaría una serie de cuestiones con un ángulo muy específico, vinculado a ese trabajo, a ese desempeño. Si fuera seguramente alguien vinculado al mundo de la empresa, de las corporaciones, de las grandes transnacionales, observaría el mundo con una serie de lentes y haría una serie de hincapiés muy específicos. Lo que yo voy a hacer es una visión bastante académica, espero que no resulte soporífera, y que permita al menos delinear lo que uno podría llamar un panorama global, regional y, por supuesto, el impacto de ello sobre Argentina. La idea principal, como dije al comienzo, es señalar que estamos en Argentina, en particular, pero no solo en Argentina, atravesando lo que yo entiendo como una coyuntura crítica. Coyuntura crítica no es un momento inmediato, no es una semana, no es 3 meses, aunque muchas veces en Argentina la idea de la coyuntura se extiende a horas, por lo menos en la interpretación más usual y cotidiana. Una coyuntura crítica puede tomar 2, 3 años perfectamente, y en esa coyuntura crítica hay una serie de fuerzas, de fenómenos que se van desplegando y que en consecuencia van abriendo caminos y cerrando otros senderos, y ello demanda, por lo tanto, un conjunto de decisiones para ver si se atraviesa esa coyuntura crítica y se emerge en unas condiciones superiores a las que estaba. Esa coyuntura crítica es un punto de bifurcación. Esto es, entiendo esta coyuntura, y repito, estoy pensando en un periodo de 2, 3 años, en los próximos 2 o 3 años para la Argentina, en la cual podemos profundizar la postergación y la declinación del país, o podemos, con enorme esfuerzo, con gran paciencia y mucha moderación, bueno, ir generando condiciones que nos lleven eventualmente y en el mediano y muy largo plazo a recuperar niveles de prosperidad. Para precisar entonces esta coyuntura crítica, me parece que lo principal es tener un diagnóstico. Voy a hacer 3 comentarios sobre el mundo, un comentario sobre la región y finalmente me voy a adentrar en Argentina. Y cada uno de los comentarios que voy a hacer sobre el mundo y sobre la región
estará antecedido de conceptos que son centrales, a mi modo de ver, para entender la política mundial. Dicho lo anterior, entonces comienzo, repito, por el ámbito mundial, y el primer concepto vital para los estudiosos de las relaciones internacionales es la cuestión del orden. ¿Qué orden estamos viviendo en términos globales? Y creo aquí que el punto principal de naturaleza analítica, pero con efectos empíricos, me parece a mí claros, es precisar qué tipo de orden nos está marcando este momento histórico. Yo diría que aquí hay dos ocasos. El ocaso de un ciclo corto y el ocaso de una pauta histórica, que son dos cosas muy distintas. ¿Cuál es el primer ocaso? El ocaso del ciclo corto. El ocaso del ciclo corto es, sin duda alguna, el fin de la posguerra fría. No teníamos un buen concepto, después de terminada la Guerra Fría, para definir lo que había en ciernes o en despliegue, y a falta de un mejor concepto, una idea más refinada, más sofisticada, decidimos llamar eso un periodo de la posguerra fría. Ahora bien, esa posguerra fría, tan genérica, sí tenía claramente un actor relevante que operaba con gran liderazgo internacional, en buena medida ante el colapso de la Unión Soviética, y esto era, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Entonces esta guerra fría, esta posguerra fría, perdón, tenía un liderazgo claro, Estados Unidos, y tenía un propósito central que era la convergencia, una convergencia política y una convergencia económica. Convergencia política en términos de la difusión, expansión, ampliación de la democracia, y convergencia en términos económicos respecto a la economía de mercado, al capitalismo y particularmente a lo que parecía haber ganado en ese contexto de los 90 la mirada principal de los economistas en materia de lo que se conoce como el modelo neoliberal. Esta idea de una convergencia política y una convergencia económica se sustentaba a su turno en una promesa. Occidente le presentaba al mundo, el Occidente triunfador, le presentaba al mundo una promesa que era diferente a la de la Guerra Fría dominada por las cuestiones de seguridad, dominada por la eventualidad de una gran confrontación, dominada por la pugna estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una Guerra Fría que apostaba más a la estabilidad, obviamente entre las grandes potencias, como un modo de preservar aquello que era el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, entonces, la promesa que trae Occidente, repito, liderada por Estados Unidos, pero por supuesto acompañada en buena medida por Europa, era una promesa tripartita. Esta promesa tripartita consistía en, obviamente, buscar la seguridad internacional, es decir, evitar confrontaciones en el sistema internacional, junto a dos novedades. Una promesa de justicia, una mayor justicia internacional, producto de la ampliación de derechos, producto de la incorporación de nuevos actores, de nuevas voces en el escenario internacional, y otra promesa de equidad. Equidad en el sentido de una agenda asentada en el desarrollo, en la lucha contra la pobreza,
en la posibilidad de que la expansión de la economía de mercado iba a generar una serie de beneficios colectivos y masivos. Pues bien, esta promesa triple, seguridad más justicia más equidad, sin embargo, tiene dos problemas fundamentales. Y es que en todo este transcurso, desde el año 91 en adelante, atraviesa por una serie de crisis muy distintas, y de contestaciones, es decir, de respuestas a esta idea de una gran convergencia. Las crisis han sido múltiples, aunque han aparecido, sin lugar a dudas, con componentes específicos. Probablemente la crisis desde el punto de vista de las relaciones internacionales, me refiero a las relaciones entre los estados, debe ubicarse primariamente entre 1998 y 1999, cuando todo el conjunto de intervenciones humanitarias que se habían llevado a cabo desde el 91 en adelante, con un mandato unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue interrumpido por una promesa en ese momento de un veto ruso y la decisión de Estados Unidos y de la OTAN de intervenir en Kosovo sin ningún tipo de mandato de Naciones Unidas. Esto es muy importante porque uno de los pilares del derecho internacional entra en jaque en ese momento. Y esto es aún más importante porque obviamente Occidente interpreta que tiene la capacidad y la legitimidad para hacerlo por fuera de lo que se entendía iba a ser el órgano de la gran gobernanza internacional que era Naciones Unidas. Ahí tenemos la primer crisis diplomática de enorme significación que en parte explica algunas de las cosas que fueron sucediendo en las siguientes 2 décadas. La otra, la contestación, una forma de contestación, es decir, una forma de rechazo a la convergencia política y económica, fueron los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre. Una respuesta brutal, letal, contra lo que parecía era la aspiración de un mundo en el cual íbamos a tener una convivencia pacífica, repito, con más justicia y más equidad. Pues esa idea se empieza a derrumbar con los atentados del 11 de septiembre. A esto sigue otro mojón importante, la crisis financiera del 2008-2010. Una crisis que es sistémica, que se origina en el norte, básicamente en Estados Unidos, se propaga y tiene su propia dimensión en Europa, pero en esencia es una crisis básicamente financiera y que pone en jaque todos los principios de desregulación que habían sido liberados desde los 90 en adelante. Y había ahí también una promesa vía el G20 de que se iban a restaurar mecanismos de regulación, mecanismos más concurrentes, más coordinados de los principales actores. Nada de esto sucedió en realidad. El predominio del capital financiero continuó casi inalterable. La otra contestación, y estoy mezclando, como ven, crisis de diferente tipo y contestaciones de diferente tipo, es para mí la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014. Es un hecho fundamental para entender que en el campo de la seguridad lo que se entendía como un arreglo que debía ser aceptado particularmente por Rusia respecto a la expansión de la OTAN, entra en colisión con una potencia que busca reanimar su presencia internacional
y que lo empieza a hacer, de hecho, en Ucrania. Y a esto sigue otra crisis, y repito, estoy mezclando crisis y contestación, que es la crisis en materia de seguridad que vive Estados Unidos con el retiro de Afganistán en septiembre del 2021, luego de 20 años de ocupación. Digo que esto es muy importante, digo que esto es un elemento clave porque remite a los límites de la capacidad de expansión de los Estados Unidos. Y no solamente a la capacidad de expansión militar, sino la sostenibilidad de su expansión. Y esto también nos dice mucho de los costos que generó la denominada guerra contra el terrorismo. Hay un trabajo que ustedes pueden consultar de la Universidad de Brown, del Centro Watson, que se refiere a los costos de la guerra. La guerra contra el terrorismo produjo de manera directa unas 937.000 muertes y 38 millones de desplazados, particularmente de Asia Central, Medio Oriente y Norte de África. Es decir, también ahí tuvimos una enorme crisis humanitaria. La última contestación en ese contexto es la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que cierra todo este capítulo, todo este breve ciclo de expectativa, de promesa, de augurio, que no se concretó. Puede gustarnos más, menos, podemos criticar más, menos, cada uno de estos fenómenos que acabo de explicar, los diplomáticos, los políticos, los militares, los de defensa, etc. Lo cierto es que ese breve ciclo de la posguerra fría se terminó. Se terminó. No puede ser más el horizonte de interpretación del mundo. Ahora, hay una coincidencia de ese ocaso con el ocaso de una pauta histórica, que es algo muy distinto. Y la pauta histórica tiene que ver con lo que estamos observando como el eclipse del predominio de Occidente desde el siglo XVIII en adelante. Y cuando digo el predominio de Occidente, no estoy diciendo decadencia, no estoy diciendo colapso, estoy diciendo que el predominio del conjunto de valores, reglas e instituciones e intereses de Occidente que establecieron el sistema internacional y que fueron universalizados a través de la capacidad de Occidente, encontró un límite. Encontró un límite en un conjunto de otros actores, particularmente provenientes de Asia, que traen al escenario internacional sus valores, sus reglas, sus instituciones y sus intereses. Y esto coincide, a su vez, con un cambio que ya se avisoraba en los años 70 con la redistribución de la influencia y del poder, que es con un auge de algunos actores dentro de Asia, en particular China. Entonces, hay una correspondencia entre este ciclo corto y esta pauta histórica. Conclusión de esto, ¿a qué estoy apuntando? Estoy apuntando a decir que entramos en un mundo posoccidental, que remarco y subrayaré una y otra vez. No quiere decir que el liberalismo o el orden liberal, al menos en Occidente, no se preserve. No quiere decir que haya una decadencia y un colapso total de los Estados Unidos. No tiene nada que ver eso. Lo que estoy diciendo es que el centro de gravedad en un conjunto de dinámicas, factores y fenómenos está en otra parte del mundo. No está en Occidente. No está en Occidente. Las consecuencias de ello
creo yo, no las podemos vislumbrar, pero sí podemos ir advirtiendo cómo se va a ir expresando este orden post-occidental. Mi segundo punto, en el campo, otra vez vuelvo a los modos de aproximarnos a la realidad internacional, es la cuestión de la guerra. Esta es una cuestión esencial para ser entendida. Usualmente en los últimos tiempos escuchamos al Papa diciendo que puede haber una guerra nuclear, escuchamos a Biden diciendo lo mismo, escuchamos a generales de la OTAN diciendo lo mismo, escuchamos a varios líderes internacionales preocupados por lo que pudiese suceder a raíz de que Rusia elevó el umbral de la posibilidad de recurrir a las armas nucleares, y eso es un cambio significativo. No habíamos visto eso en ningún momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, lo importante es ver cómo hay, si ustedes quieren, una superposición de cuestiones que nos ponen en un lugar muy delicado para la paz internacional. Y me voy a ir explicando lentamente para que se entienda. Un modo de entender la guerra es a través de lo que son las teorías estructuralistas. Estas teorías estructuralistas nos dicen que en los momentos de transición de poder, esto es, cuando hay un poder que asciende y otro poder que desciende, siempre relativamente, por supuesto, esos momentos son momentos muy delicados en el escenario internacional, puesto que eso, esto es, el auge de uno y el declive de otro, puede desplegarse en la forma de una gran confrontación. Graham Allison, profesor de la Universidad de Harvard, ha hecho un trabajo sobre 16 transiciones de poder en los últimos 15 años, en los últimos 500 años. Y él describe esta situación y nos dice, en 12 de esas transiciones de poder hubo guerras. Es decir, el test final de la caída de uno y del auge del otro fue una confrontación. Esto es interesante en parte por dos razones. Una, la primera, las transiciones de poder, vuelvo a repetir, son pugnaces, son conflictivas, pero otra también nos muestra que si 4 de los 16 casos no terminaron en una confrontación, es que las transiciones se pueden moderar, se pueden buscar administrar, se puede lograr algún mecanismo de convivencia no bélica. En consecuencia, si esto nos sirve de antecedente, aquí creo que la clave es entender cuáles son los actores que impulsan potencialmente una gran confrontación y cuáles son las fuerzas que pueden moderar una confrontación. Esto me parece que es clave para entenderlo. Porque uno de los problemas esenciales que tenemos hoy es que hay pocos factores y fuerzas moderadoras de los conflictos. La otra forma de aproximarnos a las guerras es con lo que se llaman las miradas contingentes. ¿Qué quiere decir las miradas contingentes? Quiere decir que para muchos analistas se necesita un conjunto de fenómenos determinados para hacer el último impulso a una confrontación. No tanto la transición de poder a la que he hecho referencia antes, sino a contingencias. Y el problema fundamental para esa lectura es cuando se presentan simultáneamente muchas contingencias.
un factor que impulsa la confrontación son las crisis económicas de envergadura. Esto es, larvado en crisis, por supuesto de alcance global, de envergadura, son una especie de espacio que permitiría, no inexorablemente, no de manera directa, pero sí permitirían quizá crear condiciones para una confrontación. Otro de los elementos es el militarismo. Es decir, cuando se elevan desmesuradamente los presupuestos de defensa, cuando crecen las carreras armamentistas, cuando se produce un auge de la inversión en defensa, y cuando el lugar de la voz de los militares en la política crece a tal punto de ser influyente y hasta decisiva en los procesos de toma de decisión. Un tercer elemento contingente es la existencia de nacionalismos anticosmopolitas, es decir, nacionalismos que no pueden convivir con otros nacionalismos. Nacionalismos exacerbados por distintas razones, por razones que tienen que ver con humillaciones históricas, por razones que tienen que ver con el prestigio perdido, por razones que tienen que ver con el poder perdido, por razones que tienen que ver con el agravio sufrido. Ese tipo de nacionalismo anticosmopolita es un componente que puede dinamizar una confrontación. Y un cuarto componente es un fuerte malestar social extendido en varios países, simultáneamente. ¿Qué quiero decir entonces con este otro conjunto distinto de miradas sobre la guerra? Que particularmente ahora tenemos elementos que nos muestran la persistencia de una crisis económica ya generada originalmente por la pandemia, entre otras, o agudizada por la pandemia porque las tasas de crecimiento de las principales economías occidentales y la tasa de crecimiento del comercio internacional no mostraban cifras muy halagüeñas antes de la pandemia tampoco. Tenemos un militarismo ascendente que yo diría desmesurado y desconocido. Alemania y su idea de aceptar una inversión por arriba del 2%, que es la exigencia de la OTAN, y prometer una inversión de 100.000 millones de dólares en defensa en el próximo año, es un hecho totalmente novedoso. No había sucedido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Casi no estaba permitido que Alemania invirtiera tanto. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos de este año va a ser el más alto de la historia de los Estados Unidos. 840.000 millones de dólares. El proceso de modernización naval chino es enorme. Los gastos en defensa de la India y de Rusia vienen creciendo de manera sistemática. Entonces tenemos, por otro lado, en muchos de estos países, una voz militar que hoy cuenta mucho más que hace 20 o 30 años. A lo cual debemos agregar, sin lugar a dudas, el hecho de un nacionalismo exacerbado en la mayoría de los países. Y en esto incluyo no solamente a los países occidentales, sino a los países de Oriente. Miren ustedes la India, miren ustedes China, miren ustedes Rusia, miren ustedes Japón. Y entonces tenemos un condimento político preocupante porque estas modalidades de nacionalismo tienden a ser refractarias a una visión cosmopolita y, si ustedes quieren, moderada de los asuntos internacionales. Y detrás de todo esto un malestar social extendido, en gran medida por el declive del Estado
de bienestar, por el achicamiento de las clases medias en Occidente, por una serie de problemas derivados por fenómenos que culminan en xenofobia, alimentados por migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas fundamentales es que estas 4 contingencias están presentes hoy, al mismo tiempo. No son secuenciales, no son episódicas. Un tercer conjunto de aproximaciones para entender la guerra no se asientan en los elementos estructurales que mencioné al principio, ni en las contingencias que acabo de señalar, sino en lo que se llaman precipitantes, es decir, el dispositivo último, la chispa, lo que llevó a la confrontación. Y ahí la historia de las relaciones internacionales nos muestra 2 cosas que suelen ser precipitantes significativos de confrontaciones, que pueden empezar de manera local, pero que se pueden transformar en confrontaciones globales. Siempre, 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 siempre hay una cuestión territorial. Siempre. Siempre hay una cuestión territorial básica. Un territorio en disputa, irredentismo, la toma de un espacio físico del otro. Siempre hay un tema territorial detrás de una guerra. Y lo segundo son los errores de percepción. ¿Sí? Cuando se entró en la Primera Guerra, todos los actores fundamentales de aquella primera gran guerra mundial creyeron que la guerra iba a ser corta, rápida, expeditiva, sencilla. Una masacre general, brutal, la más grande que conoció Europa al comienzo del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial se creía que algunas de las aspiraciones que se podían contemplar de Hitler de parte de Occidente, bueno, iban a ser suficientes y no había condiciones militares ni políticas para que finalmente Alemania no se atreviera a lanzarse a la conquista y a las guerras a las cuales se lanzó. Pues hubo un gran error de cálculo, sin lugar a dudas. Entonces menciono estos casos porque en lo que tenemos en parte en Ucrania, pero también lo que pudiéramos tener en Taiwán, y también lo que pudiéramos tener próximamente en Medio Oriente con la cuestión iraní nuclear. Son cuestiones que involucran territorios y potenciales errores de percepción. Cierro entonces este segmento sobre la guerra. Es imperativo tener conciencia de que estamos en uno de los momentos más peligrosos que hemos conocido desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Así nos parezca lejano o así nos parezca improbable. Mi tercer punto tiene que ver con lo que en la disciplina, otra vez de las relaciones internacionales, y sigo con el plano global, se denominan clivajes. ¿Qué quieren decir clivajes para las relaciones internacionales? Quieren decir los ejes de fisura que hay en el plano internacional. Y quizá un contraste de clivajes nos ayude a entender cuál es la diferencia entre el pasado y el presente. El principal clivaje que tuvo la Guerra Fría fue una rivalidad de 2 modelos totalmente antitéticos entre el capitalismo y el comunismo, con 2 países que tenían una paridad nuclear cada vez más
escalada, llegaron a tener cada uno de ellos en los años 80 10.000 ojivas nucleares. Esta rivalidad era total y plena, y el eje fundamental, para ponerlo de algún modo, era el eje este-oeste. Eso fue, y ese fue, lo que caracterizó al clivaje de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Yo me atrevo a sugerir, como una hipótesis de trabajo, que traer la imagen de la Guerra Fría a la actualidad es un error conceptual, político y empírico. Lo que estamos ahora viviendo y viendo internacionalmente es lo que yo llamaría la existencia de dos nortes. Un norte mucho más cohesivo, un norte que no es geográficamente occidental, es decir, no es solo los países desarrollados de Occidente, puede haber países de otras áreas, como Japón, por ejemplo, y que tiene un liderazgo claro y por lo menos incuestionado hasta este momento, que es Estados Unidos. Y este norte está mancomunado por un conjunto de valores compartidos. El otro norte es mucho más difuso. Es un norte en gestación, y en esta gestación hay un conjunto de actores que se van agrupando mucho más por razones de agravio que por razones de afectividad y reciprocidad. Y ese norte difuso está liderado por China. Tenemos dos sistemas que son capitalistas, ambos capitalistas. Ambos capitalistas. Uno que perdió competitividad o fue perdiendo competitividad y ahora trata de recuperarla vía políticas industriales más activas y de diversificación productiva, y otro más competitivo que ganó vía esa competitividad una capacidad significativa, ya no solamente en términos económicos, comerciales y materiales, sino también en términos científicos y tecnológicos. Y estos dos nortes no solamente son opuestos, sino que estos dos nortes tienen profundos problemas y dificultades internas, de diferente índole, pero no son dos órdenes que tengan la capacidad total de, entre comillas, estos dos nortes, no tengan la capacidad de ordenar a todos los actores. Entonces, estos dos nortes van a competir cada vez más, de un modo distinto a la Guerra Fría. Va a haber, sin lugar a dudas, un espacio en el cual la contienda se exprese, probablemente en el sur global. Va a existir crecientemente dinámicas trilaterales entre países y entre regiones. Y lo fundamental es que los países que no tengan su casa en orden, los países que no tengan recursos estratégicos, los países que carezcan de una gran estrategia, los países que estén divididos e hiperpolarizados, estarán destinados a ser más dependientes de uno o del otro. Pero sus márgenes van a estrecharse considerablemente si es que no logran poner su casa en orden, si es que no logran consensos básicos sociopolíticos y si es que no tienen un mapa de ruta
con una visión estratégica. Estos fueron mis 3 comentarios globales. Voy a un comentario solo regional y luego termino con Argentina. Hay una cuestión en la política internacional que también es muy relevante, que también es muy saliente para ser estudiada, y es la cuestión de la gravitación. ¿Cuánto gravita un área o un país o una región o una subregión en los asuntos mundiales? ¿Y cómo gravita esa región en los asuntos mundiales? Y aquí el punto fundamental que quiero hacer es que América Latina en su conjunto, es cada vez más una región menos gravitante, esto es, menos influyente. Lo cual no quiere decir que sea irrelevante, puesto que la existencia de ciertos recursos estratégicos vitales sí son objeto de competencia y sí seguirán siendo objeto de competencia entre las grandes potencias. Pero en su conjunto la región ha perdido peso. Cuando nació Naciones Unidas, 20 de los 51 miembros eran de América Latina. El voto latinoamericano hasta la década de los 60 era absolutamente relevante. Era fundamental. Iba para un lado, en general más pro-occidental, y su peso específico era considerado y considerable. Y las grandes potencias, aún las que estaban en disputas, debían tratar de lograr algún tipo de, acercamiento, comprensión frente al peso específico de América Latina. Hoy hay 193 países en Naciones Unidas y los niveles de votación entre todos nosotros cada vez son más disímiles. ¿Qué decir? Y esto no es Naciones Unidas, por supuesto, pero es un paréntesis. ¿Qué decir de lo que fue la elección de Claver Carone hace un año en la presidencia del BID, un estadounidense, impulsado básicamente por Colombia y Brasil, secundado obviamente por Ecuador, en ese momento Bolivia y Uruguay, y la dificultad de tener un candidato latinoamericano? Pero bueno, se fue Claver Carone, qué suerte, por cuestiones éticas reprochables. Entonces se apareció otra oportunidad para América Latina. Ahora sí, que el presidente sea latinoamericano. No. Primero tenemos una candidata de México, luego sustituido por un candidato de México. A los pocos días aparece un candidato de Brasil. Bueno, pero esto, ok, vamos bien. Bueno, pero apareció un candidato de Trinidad y Tobago. Bueno, un candidato de Trinidad y Tobago, sí, de Trinidad y Tobago. Bueno, apareció un candidato de Chile. Ah, apareció un candidato de Chile. Ah, apareció una candidata de Argentina. 5 candidatos. No pudimos ponernos en acuerdo en nada. En nada. No hubo ningún espacio de convergencia en nada. En nada. Ganó, triunfó el brasileño, en gran medida, porque era el candidato óptimo para Washington y el candidato de Bolsonaro, pero que Lula no vetó. Este estado de peso menor de América Latina también se da en otros asuntos. Según estudios de la CEPAL de 1956, miren al año en que me voy, 1956, el total de la participación de América Latina en su conjunto en las exportaciones mundiales era del 12%. En uno de los menos peores años recientes, 2017, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales fue del 6%. 6% 2017, 12% 1956.
¿Qué decir cuando uno entra a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y ve los países que presentan patentes? América Latina no está superando el 2%. Tuvo un pico cuando patentes provenientes de América Latina sumaban algo así como el 3.5%. China era inexistente en términos de patentes hace exactamente 18 años. Hoy es el país que más patentes lleva a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y el conjunto del sudeste de Asia es el gestor de más del 80% de las nuevas patentes. Puedo tomar muchos más indicadores, pero no voy a ir a la historia, voy a la historia más reciente. En la última década, en esta última década, estoy diciendo 2012, 2022, repito, la última década, no me estoy yendo muy atrás, la última década, 2012, 2022, el crecimiento promedio anual de América Latina fue del 0.8%. Esto ha sido más devastador que la década perdida de los 80. Y encima de eso pandemia, y encima de eso guerra. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene en primer lugar a que desde el 2018 al 2022, de las 16 elecciones competitivas que hubo en América Latina, digo competitivas porque la elección en Nicaragua no fue competitiva, era una elección que iba a ganar Ortega sí o sí, digo, ya estaba fijado que iba a ser así. De las 16 elecciones competitivas antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, en las 16 ganaron las oposiciones. El gobierno de turno no pudo manejar su propia transición ni pudo imponer su candidato. Sea que el gobierno de turno fuera progresista o de centro izquierda, fuera el gobierno de turno de centro derecha o conservador. Y esto nos habla a las claras de el conjunto de demandas y aspiraciones insatisfechas de las sociedades en América Latina. Esto nos explica en parte los grados de polarización que hay en nuestros países. No es que la polarización sea un fenómeno subjetivo, es un fenómeno real. Y no es que no podamos integrarnos coherentemente, es que estamos desintegrados en parte porque no crecemos, porque hemos perdido la capacidad de tener un proyecto conjunto, compartido. Es en ese sentido, me parece a mí, que lo que vamos a ver, más allá del triunfo de Lula, más allá del triunfo de Boric, más allá del triunfo de Petro en Colombia, novedades muy importantes para la región y que algunos denominan la nueva ola rosada, yo diría que por ahora no le pondría ningún color a ninguna ola en América Latina. Dejemos de ponerle colores y entender qué pueden hacer y qué no van a poder hacer, dado el contexto mundial, regional y nacional. Termino con Argentina. Creo a esta altura que es muy difícil dudar de que el país viene declinando desde hace mucho tiempo. Cada uno le pone el año que quiere a ese inicio de la declinación. Hay unos que le ponen unas fechas y otros que le ponen otras fechas. Hay unos que le ponen unos malos y otros que le ponen otros malos. El Banco Mundial ubicaba a la Argentina en el año 66 como el país con el 9º Producto Bruto Interno.
En el año 99 el país tenía el 16º Producto Bruto Interno. Y en el año 19, el último año antes de pandemia, ya estaba en el lugar 27 respecto a su Producto Interno. En el año 1960, 1960, el porcentaje del PIB argentino en el PIB total de América del Sur, solamente de América del Sur, era del 37,9%. Y el porcentaje de Brasil en el PIB de Sudamérica en el año 1960 era del 26,4%. En el año 22, aproximadamente el porcentaje del PIB argentino en el PIB de América del Sur será del 15,5%. Y el porcentaje del Producto Interno Bruto de Brasil alcanzará el 50,4%. Este es un problema de los políticos, de la política, solo de ellos, únicamente de ellos. Lo dudo. Hay unos índices que se construyen, todos los índices tienen un grado de arbitrariedad, por supuesto. Habrá otros mejores y otros no tan buenos u otros peores. La Universidad de Porto hace un índice sobre calidad de las élites. Calidad de las élites. En el índice del año 2020, sobre 32 países analizados, la calidad de la élite argentina se ubicaba en el lugar 31. Y en el año 22, este año, lo pueden consultar, la Universidad de St. Gallen, en Suiza, que sigue otra mecánica, pero son los mismos indicadores semejantes sobre calidad de las élites, ubican a la Argentina, en términos de la calidad de sus élites, en el puesto 91 entre 151. Ahora bien, esto es que estamos destinados al fracaso, que somos un país de porquería, de fracasados. Yo no lo creo. Y creo que la autoestima tiene que ser un elemento importante para poder dinamizar una economía y una sociedad. Pero por otro lado, cuando uno mira adicionalmente algunos datos respecto a las capacidades del país, por supuesto en materia alimentaria, pero también en materia energética, en materia mineral, en materia de tierras raras, en materia de metales, uno dice, bueno, aquí hay un conjunto de recursos que pueden ser una palanca interesante para Argentina. Una palanca, no estoy diciendo que sea la panacea ni la solución. Podemos tirar todo esto al tacho, por supuesto. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿Cómo nos sirve eso? ¿A qué Argentina le sirve eso? ¿Qué vamos a hacer en esta coyuntura de estos 2 o 3 años con eso? Y por otro lado, hay cambios externos, no ya cambios internos, que tenemos que observar bien para ver la dirección de hacia dónde va el mundo y hacia dónde estamos yendo nosotros en la práctica. El total del comercio del año 2021 de Argentina con Francia, el intercambio total, fueron 1.800 millones de dólares. Una cifra importante. Ahora bien, el total del intercambio en el año 21 entre Argentina y Vietnam fueron 4.500 millones de dólares. Y el total del intercambio entre Argentina y la India fueron 5.600 millones. Algo está pasando en esa parte del mundo y algo podemos hacer para aprovechar eso de una manera más pragmática y no ideológica.
Estamos viendo estos días la alegría de las personas de Bangladesh, de los bengalíes con Argentina, que vitorean por Messi, están felices con Messi. No tenemos embajada abierta en Bangladesh, la cerramos hace unos años. Con Rumania, el intercambio del año pasado fueron 54 millones de dólares. Y el intercambio el año pasado con Bangladesh fueron 889 millones de dólares. Pero no tenemos embajada, ¿eh? Eso sí. Allá no tenemos embajada. Es el concurrente en la India, el embajador. En este año 2022, de los 10 principales contrapartes en términos de exportación, de las 10 principales contrapartes en términos de exportación de Argentina, están, de los 10, hay 6 que son India, China, Irán, Vietnam, Corea del Sur e Indonesia. El mundo está cambiando y nosotros también estamos cambiando. Y nuestra potencial base recursiva también está cambiando. Sin embargo, perfectamente nos podemos volver a perder este tren en la medida en que no haya un acuerdo fundamental entre nuestra clase dirigente. Hasta aquí llegué. Gracias, doctor. La verdad que muy interesante. Una pregunta, arranco de atrás para adelante, ya que habló de Bangladesh. Bueno, estamos hablando de un país de 150 millones de habitantes y no tenemos una embajada. Está bien que es un país relativamente pobre, pero si tenemos semejante intercambio, no se entiende que no tengamos embajada. Quiero hacer una pregunta respecto al tema electoral. Según la encuesta del Latinobarómetro, un 77% de población pensaba en las elecciones que el país, su país, cualquiera de la Latinoamérica, estaba gobernado por un grupo de unos pocos poderosos y en su propio beneficio. Y un 86% expresaba poca y ninguna confianza en los partidos políticos. Algo similar pasaba con el Congreso. Y cuando le preguntaron si tiene ganas de ir a votar, la respuesta prácticamente fue negativa. Un poco yendo a lo que usted comentaba, hago dos preguntas. Si esta tendencia se observa solamente en América Latina o en todo el mundo, de la polarización que usted mencionó, ¿y qué podría contar de esto, de las elecciones democráticas que también están entrando en una clave, en un declive del formato? ¿Cómo lo ve? Bueno, muy interesante la pregunta. Encuestas semejantes a las del Latinobarómetro se pueden ver en Estados Unidos, donde el descrédito de los políticos, particularmente del Congreso en Estados Unidos, es francamente alarmante y posiblemente esté en los niveles más bajos, tanto los partidos políticos como el legislativo y el ejecutivo. Pero no hay que confundir eso, esto es el descrédito, la visión de hastío, de molestia de la población, con la vocación de no participación política. La elección que llevó a Biden al gobierno fue la elección de más participación en la historia de Estados Unidos desde 1908. Se batieron los récords de participación. Es decir, la gente quiere participar. La gente quiere tener una voz. La gente quiere expresarse. La gente sabe que hay cuestiones claves que se dirimen en la política y en el sistema electoral. La elección reciente en Colombia,
entre Petro y Hernández fue la de mayor participación en los últimos 40 años en Colombia, en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la gente, claro, estaba polarizada, por supuesto que sí, pero la gente quiere participar del devenir político de su país. A pesar del hastío, a pesar de la queja, el punto es, finalmente, si las estructuras político-partidistas hoy son las mismas del pasado, y ahí hay un gran cambio. Nuestros partidos políticos en América Latina están sufriendo embates o descomposiciones dramáticas. Y me parece que el acento lo colocaría mucho más ahí. Y la comparación no solamente la hago con Estados Unidos, la hago con Francia. El nivel de abstención de la última elección francesa fue el más alto en casi medio siglo. Es decir, ahí tenemos un hastío acompañado de una desconsideración ya del sistema político. Y con una votación legislativa muy relevante para la extrema derecha y para la izquierda. Entonces, hay un problema con la política, hay un problema con la política democrática, no porque ésta sea errada, sino porque hay un conjunto de demandas, inquietudes cada vez más insatisfechas. Hay el desmoronamiento de la confianza en la ética pública. Y por lo tanto, la democracia hoy está mucho más en entredicho que en otro momento histórico. Los cuadros que suelen hacer al respecto, índices, indicadores, bienalmente cada 2 años lo hace el Economist. En Estados Unidos hay una ONG, un think tank que lo hace, que se llama Freedom House. En Alemania la Bertelsmann Foundation y otros indicadores nos muestran que hay un auge de una desconfianza cada vez más dramática frente a la democracia, pero lo más inquietante es que cuando uno baja y hace un corte etario, cada vez para más jóvenes en estas poblaciones, particularmente me refiero a Europa y Estados Unidos, cada vez considera menos imprescindible, esa es la pregunta, la democracia. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy, muy sustantivo y muy complicado de fondo que me parece que hay que computar. Mi sensación en América Latina es que esta tendencia a que ganen las oposiciones va a ser cada vez más fuerte, no tanto quizá por las virtudes de las oposiciones, cualquiera fueran estas, sino por los fracasos de ciertas políticas públicas, por un lado, y por otro. Juan, está silenciado, Juan. En un contexto donde cada vez más hay menos recursos, menos disposición de recursos para políticas públicas muy activas. Lula prometió que quiere reindustrializar a Brasil por el gran grado de primarización de su economía. Bueno, reindustrializar toma mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y la gente no come reindustrialización. La gente tiene problemas de inseguridad, la gente tiene problemas de empleo, la gente tiene problemas en la calidad de la educación, la gente conoció en la pandemia el horror que fue América Latina. En toda América Latina tenemos el 8.4% de la población del mundo, en toda América Latina junta. Y tuvimos el 33% de los muertos. Es horrible eso. Eso con sistemas más gobernados por gobiernos de centro-izquierda, gobiernos de centro-derecha,
gobierno comunista, gobierno anticomunista, gobierno militar. Esto es un fracaso brutal de la región. Entonces, digo, esto exige, me parece a mí, reubicar el tipo de demandas y los tiempos de la política. Ninguno de los candidatos que yo estoy viendo en Argentina hoy, no sé quiénes van a ser, pero los pocos que hablan, nadie le pide tiempo a la población. Todos prometen, los primeros 100 días haremos esto, los primeros, no 100 días, las primeras 100 horas haremos esto. Pará. La política y los resultados de la política toman mucho tiempo. No hay balas mágicas. Entonces, estamos por un mal camino, en ese sentido por lo menos. Gracias, doctor. Antes de pasar a algunas preguntas del índole internacional, vamos a seguir un poco de Argentina y la región. Acá Evangelina pregunta, ¿cuán urgente es para Argentina definir qué tecnología 5G utilizará? ¿Eso implicará alineamiento a algunos de los dos nortes? Yo creo que el tema de la tecnología va a ser, y ya es, un tema clave. Hay dos asuntos que me parece fundamentales a tener en cuenta. El primero y principal es que si uno lee a la Casa Blanca hoy, Washington no está haciendo hoy ningún problema serio con casi ningún país respecto a las relaciones económicas, financieras, comerciales y de inversión con China. Es más, no puede decir mucho porque los empresarios estadounidenses no es que estén invirtiendo masivamente en la región. Es más, no puede decir mucho porque el nivel de asistencia del Congreso de los Estados Unidos a América Latina viene decayendo singularmente lustro tras lustro. Ahora bien, en materia de defensa y de tecnología sensible, ahí Washington pone un límite. Y ese límite lo coloca en función, sin lugar a dudas, de sus objetivos y de evitar una mayor proyección estratégica de China. Los temas de tecnología y de tecnología sensible, yo creo que deben ser aproximados por un conjunto de países. Individualmente, todos van a recibir la presión o la amenaza de sanción de Estados Unidos. Este es un tema de si hubiera un proyecto conjunto en algunas ramas de nuestros países y pudiéramos hacer una asociación de intereses, tendría mucho más sentido. Pero a su vez, dentro de cada uno de nuestros países hay coaliciones que quieren acuerdos con China en esto y acuerdos con Estados Unidos o Europa en esto. Es decir, dentro de nuestros países hay de por sí intereses por un lado y por el otro. Entonces, esclarecer eso también me parece fundamental. Y lo segundo diría que hay un tema en ciernes que va a ser muy importante para el país y es esta mezcla entre la expansión de los BRICS y la búsqueda de Argentina de ir a los BRICS. Sumarse a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En realidad, el motor de la expansión de BRICS es China. Es decir, el que está procurando expandir con miembros el BRICS es China. Y ya de hecho ha hecho guiños a Indonesia, a Tailandia, a Irán, a Arabia Saudita, a la Argentina, a Senegal, a Egipto. Esos son entre algunos de los 10 en los cuales se está pensando
en invitar a ser parte de BRICS. Argentina ha pedido ser miembro de BRICS. Brasil, como vecino, nunca hizo mucho por empujar la participación de Argentina en el BRICS. No sé qué va a pasar con Lula, habrá que ver, número uno. Pero número dos, yo creo que es clave que la Argentina tenga conciencia y claridad estratégica de esa decisión. Y esto implica, repito, una serie de consideraciones. Argentina se sumó al movimiento de países no alineados en los años 70 y jugaba una carta del tercer mundo, bueno, hasta que fue un gobierno peronista, el gobierno de Cámpora, el que llevó a la Argentina a los no alineados. Luego esto fue continuado, inclusive por el gobierno de Alfonsín. Llegó Menem y retiró a Argentina del movimiento de no alineados. Y había que votar sistemáticamente con Occidente en Naciones Unidas. Era nuestro canal de ingreso al primer mundo. En el 2001 terminamos en el inframundo, pero bueno, parece que esa bendita opción del primer mundo no llegó. Fuimos gestor con Brasil de la creación de UNASUR. El primer presidente de UNASUR fue el expresidente Néstor Kirchner. Bueno, pero en el gobierno del presidente Macri nos fuimos de UNASUR. Decidimos retirarnos de UNASUR. Entonces, estos vaivenes que el ciudadano medio le interesa, creo que muy poco o nada, tienen consecuencias internacionales. Tienen consecuencias internacionales de prestigio, de reputación, de opción, de credibilidad, de para dónde va un país. Y estos bandazos de un lado y del otro no nos dejan entender que debe haber algún norte, cualquiera este fuese, al cual debemos entender cómo manejar, cuáles deben ser los equilibrios que tenemos que tener, cuáles son las prioridades que tenemos que tener. Y si es que vamos a sumarnos al BRICS, eso debería ser al menos parte de un acuerdo político transversal en el país. No sea cuestión de que ahora nos incorporemos a BRICS y mañana gana X candidato y dice, yo me quiero ir de BRICS. ¿Qué es esto? Pero eso ya no es política exterior, es una política infantil. Entonces, digo, agradezco la pregunta porque me parece, repito, que en la cuestión tecnológica es una cuestión sensible, de que hay que hacerla con otros, no solo. Hay que enfrentar a dos gigantes que son China y Estados Unidos. Hay que saber manejar eso muy bien, esos equilibrios. Y ahora que se presenta el tema de BRICS, sería relativamente interesante, al menos que se tuviera conciencia pública y privada de que se pueden estar tomando decisiones que van a ser trascendentes. ¿Esto quiere decir que no hay que asociarse al BRICS? No, no estoy diciendo eso. ¿Esto quiere decir que hay que plegarse a los Estados Unidos? No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir improvisando, dando vaivenes en un lado, en el otro, y creer que eso nos da reputación o credibilidad. El país tiene reputación donde las cosas las ha hecho bien y no tiene reputación donde no las ha hecho bien. Hoy, quien es la cabeza de la Organización Internacional de Energía Atómica, la principal organización en esta materia, es un argentino, Rafael Grossi, producto de un trabajo constante, de un experto mundialmente reconocido en cuestiones nucleares, un tipo que se formó y que lo formó la Cancillería durante más de 20 años para eso. Bueno, en eso somos creíbles. Pero tenemos que buscar tenemos que tratar
de tener esa claridad estratégica, tanto en la formación de nuestros funcionarios como en las decisiones de política exterior. Gracias, doctor. Si bien en gran parte ya respondió la pregunta, acá quiero retransmitir la pregunta de Juan, que dice, en términos de los intereses económicos para Argentina, ¿el camino es jugar con Latinoamérica, con Brasil, o relacionarse individualmente con potencias de Oriente y Occidente? Yo digo y remarco que Argentina, su destino debe ser la diversificación. Diversificar, 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 y después de diversificar, 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 diversificar y diversificar. Buscar mercados, buscar los mercados que antes no existían. Hace menos de 20 años, hace menos de 20 años teníamos un comercio con Vietnam de 5 millones de dólares. Tenemos un comercio de 4.500 millones de dólares. Algo pasa ahí. Digo, ustedes dirán, bueno, no, claro que es el complejo sojero y que entonces son los agronómicos. Ok, entonces, algo funciona, ¿sí? Algo funciona y algo está cambiando. Sobre esa corriente, yo no creo que haya que modificar mucho, hay que buscar más mercados, hay que buscar el mercado africano hoy plenamente controlado básicamente por Brasil, como el único país latinoamericano que le presta atención. Las tasas de crecimiento de África son importantes. África, no América Latina, África, no América Latina, firmó un área de libre comercio de 50 países. ¿Cómo no aprovechar eso? Entonces, yo creo que diversificar debe ser el leitmotiv. La relación con Brasil es estratégica para Argentina, pero me temo que cada vez para Brasil, salvo que haya un cambio significativo en uno y otro país, somos cada vez menos relevantes. A lo cual le agregaría el problema de que no hemos sabido construir cadenas de valor, de que cada uno ha buscado una relación con China distinta, nunca tenemos consultas de qué hacer con China, nunca tenemos consulta de qué hacer con el mercado de productos primarios. Y es más, el tema de China nos ha movido a divisiones importantes entre nuestros dos países. Voy a poner un ejemplo, quizá poco conocido. Como ustedes saben, hay una estación espacial en la provincia de Neuquén, construida por China. Esta estación espacial se firmó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó por el Congreso. El presidente Macri apenas asumió, dijo que quería rever el convenio con China para el establecimiento de esta estación espacial, y luego de conversaciones y de un texto adjunto al acuerdo, le dio el visto bueno, y en el gobierno de Macri terminó de construirse la estación espacial. No en el gobierno de Cristina ni en el gobierno de Fernández. Ahora bien, en medio de todo eso, y de la presión, dicho sea de paso, de Estados Unidos, decir, ¿qué hace esa estación ahí? Ustedes, cuidado con los chinos son malos, etcétera, etcétera. Bolsonaro, hay una base muy importante que sirve para propósitos espaciales también en Brasil, que es la base de Alcántara. ¿Qué hizo Bolsonaro? Llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos use la base de Alcántara para sus proyectos espaciales. Tratando de decir qué con esto. Bueno, mira, Argentina ya se fue con China, nosotros somos pro Estados Unidos, ¿no? Ojo con las cosas que están pasando.
Brasil pidió un waiver de la Organización Internacional de Energía Atómica porque va a tener un submarino de propulsión nuclear, no de armas nucleares, de propulsión nuclear. Hace 30 años, Argentina tenía la ventaja en materia nuclear de Brasil. Hace unos 15 años, a raíz de que despuntaba la idea de tener un submarino de propulsión nuclear, Argentina se planteó tener uno. Fue en la gestión del Ministerio de Defensa de Nilda Garré. Nuestras pavorosas crisis hicieron imposible la construcción o la compra de un submarino de propulsión nuclear. Brasil acordó la compra de submarino de propulsión nuclear con Francia. ¿Esto quiere decir que está mal, que los brasileños no lo debieron hacer? No, no hay nada que lo prohíbe. El acuerdo que tenemos bilateral en materia nuclear no prohíbe tener submarinos de propulsión nuclear. Pero cada vez nos estamos distanciando más, cada vez la brecha entre nosotros es muy grande. Y hasta que no haya un nuevo diálogo político y estratégico de empresarios, sindicalistas, científicos, políticos, líderes sociales con Brasil, cada vez seremos menos relevantes para Brasil. Cada vez seremos menos relevantes para Brasil. Entonces, perdón por la ambigüedad en la respuesta. ¿Brasil socio estratégico? Sí, pero advirtamos que estamos perdiendo esa sociedad. Porque si creemos que está consolidada, bueno, haremos muy poco por dinamizarla. Necesitamos un nuevo diálogo a alta esfera entre Brasil y Argentina. Gracias, doctor. Vamos a hacer dos preguntas más. Una saliendo de la región un poco, relacionada al conflicto de Rusia y Ucrania, y otra de Armenia, si nos permite. La pregunta es, hay algunos, digamos, acá la información que llega principalmente a Argentina es muy occidentalizada, por supuesto, pero también hay algunos que opinan que el conflicto de Rusia-Ucrania fue provocado intencionalmente por la OTAN, y me gustaría saber cuál es su opinión respecto a eso, si realmente fue tan calculado o también es un error de cálculo o simplemente es una reacción que no se esperaba. Y acá agrego la pregunta de Jorge, que básicamente también pregunta cómo se imagina, cómo se desenvuelve el final de este conflicto, o cómo usted piensa que va a seguir. Sí, yo diría lo siguiente. No hay una monocausalidad para entender la decisión de Rusia de invadir Ucrania. Si fuera así de sencillo, digamos, ese fenómeno u otro, por supuesto, todo sería más fácil, tanto de interpretar como de prevenir o de anticipar. Lo que creo es que desde el final de la Guerra Fría se generó una dinámica entre Occidente y Rusia que fue claramente en detrimento de Rusia. La Unión Europea tenía una opción, la Unión Europea existente, por supuesto, tenía una opción que era profundizar la integración entre los pocos que en ese momento formaban la Unión Europea, o ampliarse, expandirse. Cuando escoge expandirse e incorporar nuevos miembros, particularmente de la ex Europa Oriental, bueno, ahí, detrás de eso, llega la OTAN también. Una OTAN que ve
a una Rusia totalmente débil. Rusia había implotado con Yeltsin. Ahora, con razón, muchos de los países de Europa Oriental le dieron la bienvenida a la OTAN porque odian a Rusia por el pasado que vivieron durante la época soviética. Entonces, sí hubo un empuje de Europa, comercial primero, la OTAN sigue en materia militar, los países de Europa Oriental dan la bienvenida y van abriendo ese camino, y en medio de todo esto, una Rusia que va retrasándose, replegándose cada vez más. Mi impresión es que para principios de los 2000, Putin ya tiene claro eso y empieza una idea de recuperar influencia y poder interno e influencia externa. Y esto empieza, de hecho, en el 2008, cuando la OTAN le pone una zanahoria a Georgia diciendo, bueno, sí, te podemos acompañar, vos que querés ser miembro de Georgia. Georgia comete un error bobo y termina en una guerra con Rusia que Rusia la liquida en una semana, terminó con eso. ¿Sí? Y le sacó Abjasia, ¿sí? Dijo, chao, se van. Y Osetia. Y Osetia. Entonces, esa es una Rusia que ya aparece como diciendo, ojo, enough is enough, ¿sí? No sigan adelante. Pero es una Rusia que va adelante también, avanza. ¿Cuál es su siguiente decisión? Meterse en la guerra en Siria. Decididamente en la guerra en Siria. Y esto para Rusia fue una decisión vital e importante, y era tomada en Occidente ciertamente como una decisión de una Rusia que estaba envalentonada. Pero detrás de eso viene la anexión de Crimea, más todavía. Vamos Rusia todavía, y va avanzando Rusia, y va recuperando terreno, y va recuperando influencia, y va recuperando voz en el ámbito internacional. Y tiene los acuerdos energéticos con Europa, y tiene a Europa agarrada por el lado energético, por lo menos. Y yo creo que ahí, en esta ida y vuelta entre OTAN expansiva y Rusia respondiendo, en esta dinámica, creo que hay una mala lectura de Putin que tiene que ver particularmente con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y piensa que hay unas condiciones en las cuales la parálisis de Occidente es total. Observa que la pelea Trump-Biden va increyendo en Estados Unidos y es un país que está, digamos, atravesado por esto. Y envía señales que quiere reescribir el sistema de seguridad en Europa Central. Y yo creo que tenía una lapicera que tenía poca tinta. Esto no quiere decir que Rusia no tendría que tener una voz en los temas de seguridad general de lo que era la ex Europa Oriental y lo que eran algunas de las repúblicas socialistas soviéticas como Ucrania. Pero ciertamente me parece que es propio de lo que antes señalé cuando hablé de los precipitantes. Un error de percepción brutal de Putin. ¿Hacia dónde va esta guerra? Bueno, esta es una guerra que se empezó en Ucrania. Occidente incrementó rápidamente la asistencia masiva, particularmente humanitaria y también parcialmente económica y también militar, y por lo tanto se fue convirtiendo en una guerra por Ucrania, para salvar a Ucrania, pero aproximadamente entre abril y mayo se transformó y se volvió una guerra contra Rusia de parte de Occidente.
donde el propósito es cambiar el régimen político en Rusia y, de ser posible, producir una derrota total de Rusia en Ucrania. Entonces, la guerra misma fue mutando. Era una guerra en Ucrania, se volvió una guerra por Ucrania y en un momento se transformó en una guerra contra Rusia. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un impasse. Y este impasse me parece que no debe ser interpretado como que no pasa nada. Me parece que algunos de los diálogos recientes entre las dos cabezas de inteligencia rusa y estadounidense, algunas señales de algunos militares, altos militares norteamericanos en la materia, el bajo tono que hoy tiene Biden frente a Rusia, del cual llegó a decir cosas tremendas, y la cautela de varios líderes rusos, en particular Lavrov y otros, me hacen pensar que hay por ahí alguna mesa informal de contacto. No digo de diálogo ni de negociación, no uso la palabra negociación ni diálogo. Digo, hay por ahí una mesa de contacto. Porque el invierno va a ser crudo para Rusia, pero va a ser más crudo para Europa. Y las fracturas que estamos viendo, por ahora retóricas, entre Europa y Estados Unidos, no son irrelevantes. El hecho de que estén cansados los europeos de que Estados Unidos le esté cobrando 4 veces el precio del gas que les cobraba Rusia para proveerles de gas, las tensiones internas en los países de Europa, la llegada de este invierno, en fin, creo que hay un cuadro complejo, no digo halagüeño, pero presumo que algo está pasando. Añado esto. Esto tiene mucho parecido con la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Tiene mucho de parecido. Con una gran diferencia. Con una gran diferencia. O con algunas diferencias. La primera diferencia, fundamental. Había personas alrededor de Khrushchev y de Kennedy que eran pro negociación. Particularmente sabemos que el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Adlai Stevenson, fue un hombre clave en esto. En segundo lugar, había una oportunidad de hacer un quid pro quo. Esto es, los soviéticos desmantelaban las ojivas nucleares, se las llevaban de vuelta a la Unión Soviética y 6 meses después Estados Unidos desarmaba sus misiles nucleares ubicados en Turquía, de manera sigilosa. Había un quid pro quo. Entonces, yo lo que no veo ahora son muchos negociadores de lado y lado, por lo menos no negociadores visibles, y todavía no me queda claro qué es lo que se puede transar, qué es lo que se puede intercambiar acá. Que sea satisfactorio para Ucrania, por supuesto, satisfactorio para Occidente y satisfactorio para Rusia. No es imposible, pero no veo cuál es, qué es negociable al final del día. Gracias, actor. Bueno, vamos a la última pregunta y tengo a varias personas preguntando básicamente de la región de Armenia y voy a hacer una múltiple pregunta en una, en lo posible. Doctor, si puede un poco comentarnos qué opina de la situación de Armenia, que claramente está en una situación compleja ante todo este conflicto, a la vez que también la acción de la Unión Europea, donde no queremos comprar gas a Putin, pero sí compran gas a Aliyev, claramente un dictador que también
no toman en cuenta los valores y van a las conveniencias económicas. Y por último, la acción azerí y turca que puede resultar en esta situación, aprovechando el conflicto y teniendo una Rusia más debilitada y una Armenia más expuesta. Gracias. Bueno, si pudiera contestar eso, creo que la comunidad de la diáspora se sentiría muy feliz, pero no creo que pueda contestar bien esa pregunta que tiene varias aristas. Empiezo por decir que Azerbaiyán aprendió la lección de perder una guerra. Y a mí me impresiona la ausencia total, visto desde acá, por supuesto, con los límites que eso implica y con los cuidados que también hay que tener, si la República de Armenia está extrayendo alguna lección de esta guerra. Digo, hacia el futuro. Se presume que esta guerra se perdió por el papel de los drones, es decir, por un asunto básicamente tecnológico. Creo que esa argumentación inicial debe ser muy matizada. Se perdió, una guerra se pierde por varias razones, no porque hay un producto tecnológico que hace la gran diferencia. Contribuye, por supuesto. Pero la obsolescencia del material, la impericia de tener un resguardo diplomático fuerte que fortaleciera la capacidad de Armenia, previa a todo esto, esperar desde el 94 para no armar una gran coalición internacional de aseguramiento y protección del país, una posiblemente no suficiente alta moral de combate, que habrá que ver y estudiar definitivamente si fue así o no. Esto es una especulación, lo que estoy diciendo. A lo que apunto es que no fue la tecnología lo que produjo la derrota, fue algo mucho más grande y algo mucho más importante y complejo. Y la decisión de además distanciarse de Rusia como si hubiera una súper gran opción cristiano-europea por Armenia. Bueno, yo no conozco ninguna guerra reciente que los cristianos hayan ido en defensa de los cristianos, ¿sí? Y tampoco conozco guerras donde los musulmanes se metan a pelear por los musulmanes de otros países. Conozco guerras nacionales, locales, geográficamente localizadas. Creo que la situación compleja de la relación con Rusia no es un dato menor. Creo que la sorpresa de que fue el único conflicto producido en medio de la pandemia es un hecho que nunca se utilizó política y diplomáticamente del modo que uno hubiera esperado, puesto que en medio de las pandemias se limitan las guerras, no es que se amplíen las guerras. Este es un caso atroz, que Armenia creo que nunca supo llevar jurídicamente a los campos que debió haber hecho, o que podía haber hecho, o que especulativamente se podían contemplar de hacer, ¿sí? Temor, protección, salvaguardia, hay que estar ahí, nosotros estamos acá, estamos en la diáspora, yo ahora voy, me preparo una pasta, como tranquilo, otra cosa es estar allá. Y adicionalmente diría que reconstruir relaciones de parte de Armenia a esta altura lo veo difícil, hay una confianza
nuevamente excesiva en Occidente. Llegó Nancy Pelosi y entonces se frenó todo. Bueno, no se frenó todo. Hace 24 horas otra vez hubo una provocación azerí sobre un lugar donde había un contingente armenio. Entonces, dicho sea de paso, no sé si tomaron nota de que Nancy Pelosi fue a defender a la presidenta de Taiwán y en la elección reciente perdió astronómicamente. Es decir, está bien, la gente, el abrazo de Estados Unidos es muy grande, pero al final del día tampoco a los pueblos les gusta que, digamos, le determinen su futuro desde afuera. Este es otro tema, ¿no? Y yo veo una desconexión casi inusitada entre la diáspora y Armenia. Las negociaciones, por un lado con Azerbaiyán y con Turquía, algunos de los detalles que seguramente no conocemos. No he visto una política del gobierno de Armenia de internacionalizar su posición. Y esto puede ser muy complicado, muy complicado, porque puede ser además una fuente de frustración para la diáspora. Y creo que como diáspora también tenemos mucho que aprender. En Argentina el peso específico nuestro colectivo es cada vez menor en términos políticos, económicos y diplomáticos. Yo veo una voz menos audible, una voz menos influyente. Y me preocupa, me preocupa porque la realpolitik de muchos puede llevar en Europa a aceptar el gas azerí y en Argentina a aceptar los negocios con Turquía, o más negocios con Turquía. Pero eso es una realidad, contra eso no podemos combatir, salvo tener una estrategia para responder a eso. Es ahí donde me parece que no sé bien en qué están las instituciones armenias. Quizá Onik sepa mucho más que yo, y sé que hay mucha gente con mucha voluntad y mucho talento, pero no sé quién articula bien o quién tiene el suficiente peso para repensar la relación de la diáspora en Argentina y de la diáspora con Armenia. Gracias, doctor. Bueno, es un tema que está en la agenda de muchos y desde hace mucho tiempo, pero como usted dice, todavía es una deuda pendiente y no se logra articular fácilmente. Bueno, para ir cerrando, doctor, si quiere hacer algún comentario para cierre, más que nada de Argentina, algún mensaje alentador, dado todo el contexto complejo mundial, y ya cerramos. No, vuelvo a decir, tenemos una ventana. Por eso dije, estamos en una coyuntura crítica. Lo que hagamos en estos 3 años, me parece a mí que tendrá impacto por los próximos 30 años. Es decir, decisiones razonables y consensuadas en estos próximos 3 años nos pueden empezar a llevar por un sendero que eventualmente nos reporte prosperidad. Seguir como vamos va a ser un camino a un declive cada vez más pronunciado.
Entonces, muchas de estas cosas a las que hice referencia del mundo y de la región, creo, podrían ayudar para, por lo menos, tener las piezas, ¿no? Las piezas de este ajedrez, sin decir que sea fácil jugarlo. Pero hay una ventana, hay decididamente una ventana. No podemos seguir teniendo más pobres en el país. Es inviable, Argentina, que vamos a pasar de tener 40 a 60% de pobres. ¿A dónde se puede llegar así? ¿Qué país conocen alguno de ustedes que sea reputado y tenga influencia internacional con 60% de pobres? Yo no conozco ninguno. Es posible que sigamos sin unos acuerdos pequeños, acotados, pocos. Esto de generar un pacto de la Moncloa y toda esta historia retórica que se suele utilizar, a mí me tiene hasta fastidiado, diría. Yo diría acuerdos razonables, pequeños, sobre 2 o 3 cosas. Estaba leyendo que muy posiblemente se va a terminar y no va a expandirse la exploración offshore de petróleo en la costa atlántica. Está bien, digo, las compañías dicen, ¿para qué nos vamos a arriesgar si hay problemas judiciales, problemas con los grupos ambientalistas y el gobierno no va adelante con algo? Bueno, lograr algún acuerdo en esa materia para decir, es posible hacer una exploración ambientalmente sana que reporte en la capacidad de producción de petróleo para una transición energética que todavía va a tomar más tiempo, o no. Digo, no importa. Pero son cosas que debemos tener en claro por un lado o por el otro. Y a partir de ahí tomar decisiones, por supuesto, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. A pesar de que habíamos programado 1 hora y media, es tan interesante escucharlo que ya estamos casi cumpliendo 2 horas. Bueno, muchísimas gracias por su magistral exposición. Muchísimos comentan lo mismo. Así que bueno, muy amable por su parte, de su tiempo, y le paso la palabra a Onik para que cierre la charla, y gracias a todos los asistentes nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Tu charla excelente, digamos, no con optimismo, pero con alguna realidad, nos ubica donde estamos realmente. ¿No? Una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos. Dios quiera que los actores tomen conciencia de la barbaridad en la que estamos y que cada uno deje de cuidar su propia quinta. Y bueno, y con respecto a Armenia, ojalá que haya alguna mejor visión por parte de Armenia y una conexión con la diáspora que podría ayudarlos, porque es cierto que hay una desconexión. Te agradezco un montón el tiempo que nos dedicaste y tu explicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta la próxima, el próximo año. Espero que me inviten. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo. Por supuesto. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta la próxima. El día 6. Chao.